Bueno, entonces vamos a empezar como les había dicho el repaso de geometría inicialmente. Bien, entonces el tema de esta unidad completa fue triángulos. Entonces vamos a abordar el concepto de triángulo. ¿Listo? Entonces antes de ver acá la clasificación, voy a ocupar este espacio y vamos a hablar un poquito de lo que son las características. Entonces recordemos que los triángulos, entonces directamente son aquellas figuras geométricas que tienen tres lados, ¿cierto? Por consiguiente tiene tres vértices, tiene tres ángulos internos. Sabemos además que los triángulos no tienen diagonales, ¿sí? Digamos que a partir de eso podemos identificar fácilmente un triángulo. Ya luego tenemos unas propiedades que hay que tenerlas en cuenta que siempre se van a cumplir. Entonces la primera propiedad es, por ejemplo, que la suma de los tres ángulos internos siempre va a dar 180 grados. Tiene que darnos 180 grados, ni más ni menos. Primera propiedad. La segunda propiedad a tener en cuenta es que la suma de dos lados, los lados que sea, siempre tiene que ser mayor que el otro, que, que el lado restante. ¿Sí? Entonces en esas dos tenemos, por ejemplo, que si yo tengo un triángulo, ¿cierto? Si yo tengo ese triángulo, necesariamente para que se cumplan estas condiciones tendría que, por ejemplo, si este ángulo mide 100 grados y este ángulo mide 50 grados, ¿cuánto debe medir este ángulo de acá? 30 grados. Correcto, sí señor, Kevin, 30 grados, porque la suma me tiene que dar 180. Entonces si este es 100 y este es 50, pues la suma sería 150. Por tanto, para llegar a 180 me faltan 30, no me sirve ningún otro número, 30. ¿Listo? Eso respecto a la medida de los ángulos. Respecto a la medida de los lados, entonces, por ejemplo, si yo tengo que este lado mide 15 centímetros, este lado mide 4 centímetros y este lado mide 11 centímetros, ese triángulo se puede construir. O sea, ese triángulo así con las medidas con las medidas que están, ¿sí existe o no existe? Orduz, señor, Señor, profe. estás interviniendo, ¿cierto? Ah, perdón, profe, es que se me estaba trabando y no vi que tenía prendido el este. Ok, señor Felipe. Bueno, son 30 personas, ¿ninguno va a responder? Ese triángulo así como está, con esas medidas que están, ¿se puede construir? No, profe. ¿Por qué? Porque cuando se Porque suma las medidas tienen que ser iguales. No. ¿Qué decía Samuel? porque, porque al sumarla no da 180. Pero estamos hablando de los lados, no de los ángulos. 180 es para los ángulos, Profe, señor. ese ángulo, de, con lo que te entendió, sí se puede construir dividiendo todos los lados en partes iguales. Pero es que los lados no tienen partes iguales. Uno es de 11, el otro es de 15, el otro es de 4. No por eso volverlas iguales. Pero entonces sería un triángulo distinto. Ah, Estamos ok, analizando ese triángulo. vale. Ángela, dime. Ángela, tenía la mano levantada, me dio la impresión. Profe, yo que sí se puede construir porque sí, profe, sí tenía la mano levantada, solo que se bajó. Ok. ¿Sí se puede construir? Dime Yo por qué. digo que sí se, porque cuando sumamos dos lados, por ejemplo, sumamos el 15 y el 4,
Son 19. Y si vemos el 11 es menor, o sea, sí cumple. Ok. No sé. Y eso, y esa operación que acabaste de hacer, ¿se cumple con todo si sumamos cualquier pareja de lados? ¿Sí? Ok. Tomás, tienes la mano levantada, cuéntame. Profe, ¿me escuchas? Sí, señor, ahora sí. Pues yo iba a decir que porque tiene las diferentes medidas. Ok. Ya miramos. Carlos, señor. Profe, es una escalera porque los tres lados son diferentes. Pero eso no es lo que estoy preguntando. La pregunta es, ¿se puede construir? Dime, María José. Profe, yo digo que no, porque sí, lo que dice Ángela de que al sumar 15 con 4 nos da 19, pero si sumamos 11 con 4 sería menor al 15. Ok. Vale. Geraldine, dime. Profe, que sí se podría porque, pues, aunque tenga las medidas diferentes, se puede, pues, haciendo el proceso de la multiplicación. ¿Cuál proceso? O bueno, el proceso que tú nos dijiste en la anterior clase. Pero eso era para calcular área. Por ahora estamos hablando solamente para construirlo. Ah, Bueno, entonces, como dice María José, efectivamente ese triángulo con esas medidas no es posible construirlo. Lo que dice Ángela es cierto, 15 más 4 da 19, es mayor que 11. Si yo sumo por este lado 11 más 15 da 26, es mayor que 4. Pero si yo sumo 11 más 4 me da 15. Y tiene que ser, dice, siempre es mayor. Y en ese caso no es mayor. Es igual. Entonces no es posible. Si usted hace este ejercicio con materiales reales, se va a dar cuenta que si usted coloca la de 11 al lado de la de 4 le va a quedar acá sobre la línea. Es decir, no va a tener esta superficie, porque, o sea, 11 más 4 da 15, no puede haber más, no puede ser más ancho. Entonces, esa es la segunda propiedad, ¿listo? De los triángulos. Necesariamente, cualquier pareja de lados, al sumarse, tiene que dar más que la otra, más. No nos sirve que dé igual, tiene que dar más para que se pueda construir. Entonces, este triángulo que está acá no se puede construir. Eso es lo primero que usted debe revisar para que pues, no comience a hacer operaciones con una figura que ni siquiera se puede construir. ¿Listo? Entonces, ese era el primer tema, características así de los triángulos y demás. El segundo tema, entonces, es el que estamos observando acá en pantalla, que es la clasificación. Y entonces la clasificación de los triángulos se da a partir de dos grupos, según la medida de sus lados y según la medida de los ángulos, ¿listo? Lados y ángulos. Respecto a los lados, entonces hay tres tipos, equiláteros, isósceles y escalenos. Los equiláteros, pues como su nombre lo indica, equi significa igual, aquí está, y pues látero significa lados, es decir, que todos los lados miden lo mismo. Ese es el equilátero. Isósceles, iso también significa igual, ¿listo? Pero entonces acá la diferencia es que tienen dos lados iguales y el tercero es de diferente medida. El escaleno, todos los lados miden diferente, ¿listo? Todos los lados tienen diferente medida. El escaleno, por lo general, tiene que ver con que se parece una escalera. Entonces, pues tiene diferente, o lo podemos relacionar con que parece una escalera y tiene diferentes medidas. ¿Sí? Entonces sabemos, por ejemplo, una pared, el suelo y la escalera. ¿Sí? Tienen diferentes medidas. Entonces, por ahí podemos relacionar el escaleno. Eso respecto a la medida de los lados. Respecto a la medida de los ángulos, entonces tenemos tres clasificaciones también. Tenemos acutángulos, donde los Profe, tres, se le escucha entrecortado. a usted también, acutángulos. Los acutángulos, entonces, son aquellos en los que los tres ángulos son agudos, ¿sí? Entonces, quiere decir que los tres ángulos miden menos de 90 grados. Esos son los acutángulos. Acute es agudo en inglés, entonces de ahí tiene la misma raíz para acutángulos.
rectángulos, pues el prefijo tiene que ver con recto, que es el ángulo que mide 90 grados. Eso quiere decir que el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, uno solito, ¿listo? Los otros dos ángulos son agudos, necesariamente. Es un ángulo de 90 grados, o sea, recto, y los otros dos agudos. Agudos. Finalmente tenemos el triángulo obtusángulo. Entonces tenemos un ángulo obtuso. Recordemos que el obtuso es el que mide más de 90 grados. Y los otros dos ángulos son agudos, necesariamente. Pues si este mide más de 180, perdón, más de 120, ay, perdón, más de 90, entonces la suma de los otros dos tiene que dar menos de 90. ¿Listo? Entonces si son menos, si los otros dos tienen que dar 90, pues necesariamente tienen que ser los dos ángulos agudos. Entonces ahí tendríamos la clasificación. Entonces, acutángulos, todos los ángulos agudos, rectángulos, uno recto y dos agudos, obtusángulo, uno obtuso y dos agudos. ¿Listo? Esa es la clasificación de los triángulos. Estamos hablando que la clasificación, aquí la estamos analizando según los lados y según los ángulos. ¿Vale? De este tema, ¿alguna pregunta antes de pasar al otro? Vale, pues asumo que no hay ninguna pregunta. Ese es tema 2. ¿Listo? El siguiente tema, entonces, es tema 3, que tiene que ver con el perímetro de un triángulo. ¿Listo? Para calcular el perímetro de un triángulo, sabemos que para cada clasificación de triángulo hay una fórmula, pero hay una que funciona para todos también. Entonces, vamos a darnos cuenta que tenemos esta fórmula, ¿sí? Que nos dice directamente que el perímetro es la suma de todos los lados. Y si usted no se quiere complicar, pues utiliza esa fórmula para cualquier triángulo y se acabó. ¿Listo? Porque siempre va a funcionar. Entonces, si es un triángulo equilátero, usted suma los tres lados y le da el resultado. Si es un triángulo isósceles, suma los tres lados y le da el resultado. Si es un escaleno, suma los tres lados y le va a dar el perímetro. Sin embargo, para los equiláteros, también, además de esta fórmula, que es perímetro igual a más b más c, o sea, la medida de los tres lados, existe otra, que es el perímetro de 3 veces el lado. Entonces, 3 veces el lado, o 3 veces A, o B, o C, o el nombre que le coloque al lado. ¿Por qué? Porque pues si es equilátero, es porque los tres lados son iguales. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que aquí en el perímetro, pues usted no estaría sumando A más B más C, sino que estaría sumando A más A, porque los tres lados miden lo mismo. Eso quiere decir que usted se da cuenta, ahí tiene una, dos, esperen, tiene 1, 2, 3A. Por eso acá el perímetro es 3A. De ahí sale la fórmula. ¿Listo? Porque los tres lados miden lo mismo. Entonces puede hacer la suma o puede abreviar la suma con la multiplicación, que usted dice, pues si cada lado mide 10 metros y son tres lados, pues multiplico 3 por 10. Y me daría que el perímetro son 30 metros. Recordar que el perímetro, la unidad de medida, es en unidades de longitud, pero lineales. Eso quiere decir sin exponente. El exponente vendría siendo 1, por eso no se coloca. Entonces, si la medida de los lados está en centímetros, el perímetro queda en centímetros. Si la medida de los lados está en metros, el perímetro queda en metros. Si la medida de los lados estuviera en kilómetros, entonces el resultado quedaría en kilómetros. Para el isósceles hay un análisis similar. Resulta que en el isósceles usted tiene dos lados que son iguales y un lado que es distinto. Entonces, ¿qué hace? Pues suma A más B para obtener el perímetro, o dice, ay, pues hay dos veces A, que es el lado que mide lo mismo, y le sumo el lado diferente. Esa es la fórmula que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, dos lados iguales, uno distinto. Por eso se puede hacer acá. Sin embargo, si usted hace la suma de los tres lados, le va a dar lo mismo. Entonces, por eso no se preocupe. Y en el escaleno sí es la fórmula que acabamos de mirar. Entonces, en el escaleno directamente usted hace la suma de los tres lados. Ahí tendríamos el cálculo del perímetro. Entonces, en un triángulo basta con realizar la suma de los tres lados. Eso sí, usted debe asegurarse que los tres lados estén en la misma unidad de medida. Eso quiere decir que o que todos estén en metros, o que todos estén en centímetros, o que todos estén en kilómetros, o en la unidad de medida que sea. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok, entonces asumo que no. Dime, Samuel.
O sea que se aplica para cualquiera, o sea, la suma aplica para cualquiera. Sí, señor. Para cualquier triángulo, incluso para cualquier polígono, el perímetro se calcula de esa manera. Hasta, profe, una pregunta, otra pregunta. O sea, eso también sirve para en el procedimiento que se hace la raíz cuadrada. No, porque ese es de área. Por ahora estamos acá abordando la parte de perímetro. El de la raíz cuadrada es el área, que es el tema que va después. Ah, ok, perfecto. Vale. Geraldine, dime. Profe, entonces en la suma, todos los triángulos que tengamos que hacer la suma y todo, y al darnos el resultado, nos tiene que dar el mismo resultado si las medidas Gerald, no te mías estoy son entendiendo lo diferentes. que estás diciendo. O sea, te escucho las palabras, o sea, te escucho claro, pero no encuentro coherencia en lo que me estás diciendo. Entonces, vuelve a formular, porfa, la pregunta, a ver si te logro entender, por favor. Que si cuando uno va a hacer la suma de los triángulos, nos tiene que dar el mismo resultado si la unidad de medida, por ejemplo, es centímetros a metros. Ok, si estás sumando los lados del triángulo, sí, el resultado, este resultado de la suma, bueno, ahí no hay suma, pero bueno, el resultado de la operación de cálculo del perímetro es el mismo que el que tenga la medida de los lados. Si todos los lados del triángulo son metros, el perímetro también va a estar en metros, Profe, que lo está escuchando muy cortado. Entendemos. Gracias, profe. ¿vale? Entonces la otra parte era, sí, tiene que estar en la misma unidad de medida, pero para, Perdón, perdón, profe. dime, Es que no se te entendió ahorita lo que explicaste. Es que ahorita no se te entendió lo que explicaste, porque se escuchaba entrecortado. ok, un segundo, por favor. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, señor. Vale, gracias. Decía que la unidad de medida de todos los lados del triángulo tiene que ser la misma. Entonces, que todos estén en metros, o que todos estén en centímetros, o que todos estén en kilómetros, o en la unidad que sea. Y esa unidad de medida en la que estén los lados es la misma en la que va a quedar el perímetro. Entonces, si acá los tres lados están en metros, el perímetro también va a quedar en metros. Eso es lo que estaba diciendo hasta ahora. ¿Qué pasa si la medida que se nos da en los lados es de diferente unidad? Como por ejemplo acá, que entonces están centímetros por un lado, centímetros por el otro y metros por el otro. Entonces, en ese caso, dime, Geraldine. No, profe, me dio la mano, lo siento. Ok. Entonces, si tenemos unidad de medida distinta, entonces como por ejemplo acá que tenemos centímetros, centímetros y metros, entonces lo que debemos hacer es convertirlas. ¿Listo? Convertirlas a una misma unidad de medida. Eso quiere decir que debo pasar o los centímetros a metros o los metros a centímetros. Cualquiera de las dos conversiones es válida. ¿Listo? Pero para calcular el perímetro es obligatorio que todas tengan la misma unidad de medida. Entonces, fíjense que acá estaba centímetros, metros y centímetros. Esa suma no se puede hacer. Entonces, ¿qué debemos hacer? Convertirlas todas a la misma. Acá lo más cómodo sería convertir los metros a centímetros, porque sería hacer una sola conversión y después hacer la suma. Entonces, sabemos que un metro equivale a 100 centímetros. Entonces, lo que hacemos es, en vez de escribir un metro, escribimos 100 centímetros. Y ahora sí hacemos la suma común y corriente. Entonces, sería, como todos están en centímetros, fíjense que es centímetros, centímetros y centímetros, entonces sería 98 más 100 más 80 y el resultado sería 278. ¿Listo? En ese caso, como todos están en centímetros, el resultado también, 278 centímetros. Ya quedó hecha la conversión y el cálculo del perímetro. ¿Listo? Deben tener en cuenta eso, deben tener cuidado con eso. O sea, acá la suma no es 98 más 1, ay, por Dios, más 1 más 80, porque no es la misma unidad de medida. Fíjense que esto es centímetros, esto es metros y esto es centímetros. Entre
estos centímetros y estos centímetros no hay problema, se puede hacer la operación, pero como estos son metros, con este no se puede. ¿Listo? Tienen que estar en la misma unidad de medida, por eso se hace la conversión. ¿Listo? Señor Felipe. Profe, es que no sé, tú dijiste que en las propiedades, cuando uno suma sus lados, dan 180, pero en este caso no. Los ángulos. La suma de los lados, lo que dije respecto a los lados es que la suma de dos lados tiene que dar más que la otra. Lo que da 180 son los ángulos. Ah, ya entendí, profe. Gracias. Vale. Dime, Tomás. Profe, y la suma de todas esas unidades, ¿cuántos metros da? Entonces aquí usted ya hace la conversión. Si esto da 278 centímetros, convierte esos centímetros a metros. Entonces 278 centímetros, no sé cuántos metros son, pero lo que sí sé es que 100 centímetros son 1 metro. Y hago la conversión de las unidades de longitud. Ahí ya le encuentra el valor. O sea que serían 2 metros con 78 centímetros. Eso es correcto, 2,78, que fue lo que se respondió después acá. Listo, vale, profe. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos el perímetro. ¿Alguna otra pregunta de perímetro antes de pasar a área? Vale, entonces asumo que no. ¿Listo? Voy a pasar entonces a área. Entonces, para el cálculo del área, ya no vamos a calcular la medida de los lados. O sea, ya no vamos a ver, de nuevo. Cuando calculamos el perímetro, o sea, lo que vimos en la hoja anterior, lo que hacíamos era investigar cuánto medía todo este contorno. ¿Listo? El límite del bordecito del triángulo. Ese es el perímetro. Sin embargo, cuando vamos a calcular el área, lo que estamos buscando es lo que está por dentro del triángulo. ¿Listo? Esa es la diferencia principal. Entonces, perímetro es el borde y el área es lo que está por dentro. Entonces, para calcular el área, tenemos varias formas. ¿Listo? Cualquiera de las dos formas que vimos nos sirve para cualquier triángulo, pero debemos tener en cuenta los datos que conocemos. Entonces, si en un triángulo conocemos la base y la altura, aplicamos esta fórmula. ¿Listo? Recordemos que, esperen, hago un triángulo bien hecho. Recordemos que, aquí así, listo. La base es cualquiera de los lados, ¿listo? Pero la altura es la línea que es perpendicular a la base, es decir, que forma ángulos de 90 grados y que pasa por el vértice opuesto. ¿Listo? Entonces, aquí yo puedo elegir como base. Ay, otra vez este internet. Es posible que... ¿ahí me están escuchando bien? Profe, es que a veces se le traba, pero sí se le escucha mal, un poquito bien. En este Entonces, momento se le está escuchando bien, profe. Vale, gracias. Es que sí me apareció un mensaje, por eso paré. Entonces, aquí vamos a elegir la base, ¿listo? La base es cualquiera de los lados, indiferente, o sea, con cualquier base nos va a funcionar porque la altura también va a cambiar dependiendo de la base. Por lo general nosotros elegimos como base la que está más abajo, pero lo que les digo, puede ser cualquier lado. Entonces, si esa es la base, la altura, entonces la voy a dibujar de tal manera que sea una línea que forme un ángulo de 90 grados con la base, o sea que me va a quedar una perpendicular, algo así, ¿cierto? Que me forme ángulo de 90 grados, pero que pase por este vértice, ¿listo? Por el vértice opuesto. Entonces, así vamos a dibujar la altura. Entonces, una recta, fíjense que ahí no hay un ángulo de 90 grados, aquí donde está el puntero, donde está la punta donde estoy moviendo, ¿sí? Entonces, debemos asegurarnos que forme ángulo de 90 grados. ¿Eso cómo lo aseguramos? Con un transportador, ¿listo? Entonces, usted lo hace con el transportador en su hoja, cuando sea necesario. Y debe asegurarse que este ángulo que queda acá sea de 90 grados. Si ese ángulo es de 90 grados, entonces ya esa línea que acaba de trazar es la altura. ¿Listo? La altura se representa con H y la base con la B larga. ¿Listo? Esa es la altura. Entonces, ¿usted qué debe hacer?
pues multiplicar lo que mida la base, digamos que esto mide 10 centímetros, y que es multiplicarlo por lo que mida la altura, digamos que la altura mide 6 centímetros, y aplicar la fórmula. Entonces, base por altura entre 2. La base dijimos que era 10 centímetros, la altura dijimos que es 6 centímetros, dividido entre 2, entonces 10 por 6, 60 centímetros por centímetros, que haría centímetros cuadrados entre 2, hacemos esa división. Para finalizar, entonces, esa división sería, voy a colocarla aquí al ladito, entonces el área sería de 30 centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, procedimiento. Si conocemos la base y la altura, es ese procedimiento. ¿Listo? Dime, Profe, Ana una María. pregunta. Ya bajaste la mano. Dime, Samuel. Ejemplo, para que sea más fácil el 60 dividido en 2, mejor se le puede sacar la mitad a 60. Sí, es lo mismo. Sí, señor. Ahí se estaría haciendo el mismo procedimiento. Le sacas la mitad a 60, lo divides entre 2, es el mismo, o sea, el resultado es el mismo, la misma operación. ¿Listo? Ese es el primer caso, cuando tenemos la base y la altura. ¿Preguntas de ese primer caso? Ok, entonces asumo que no. Si no responden, asumo que no hay preguntas. Paso a el segundo caso, que es cuando conocemos la medida de los 3 lados. ¿Listo? Entonces resulta que hay situaciones, y de hecho esa es la más común, porque por ejemplo, si usted tiene una figura triangular, perdón, dibujo un triángulo bien hecho. Entonces, si usted tiene una figura triangular, por ejemplo, en su casa y quiere calcular el área, ¿sí? De pronto para conseguir algo con que cubrirlo y demás, pues por lo general usted no se va a poner acá a dibujarle la altura y trazarle el ángulo de 90 grados, no, sino que usted coge una cinta métrica y dice, ah, no, pues ese triángulo, entonces me mide 15 centímetros, por este lado me mide, digamos, 10 centímetros y por este lado me mide 8 centímetros, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que ahí tenemos la medida de los 3 lados. No conocemos la altura, pero conocemos la medida de los 3 lados. Entonces, si esto sucede, lo que podemos hacer es aplicar la fórmula de Herón para conocer el área de esa figura. Entonces, ya sabemos que el primer lado mide 8 centímetros, el otro lado mide 10 centímetros y el otro lado mide 15 centímetros. ¿Listo? Que son los que corresponden a este dibujo. Entonces, voy a borrar el dibujo para tener espacio y poder calcularlo aquí entre todos. Entonces, tengo que, la fórmula de Herón me pide que debo calcular el semiperímetro. El semiperímetro, recordemos que es calcular el perímetro y dividirlo entre 2. Y calcular el perímetro sabemos que es sumar los 3 lados, que lo acabamos de hacer. ¿Listo? Entonces aquí sabemos que sería el semiperímetro igual a, sumo los 3 lados. ¿Cuánto da la suma de los 3 lados? 42. 36. Digo 36. 33. 33. 33, ¿cierto? Entonces, 8 y 10 da 18 y 15 entonces da 33. O sea que aquí arriba da 33 y dividido entre 2, entonces el semiperímetro sería el resultado de esa división, que sería 16.5. ¿Listo? Como es perímetro, pues queda en centímetros. Aquí son centímetros. Una vez tengo el semiperímetro, aplico la fórmula. ¿Listo? Entonces la fórmula que me dice que es el área, y dentro de la raíz debo colocar el semiperímetro, o sea, 16.5 centímetros. Y voy a hacer las multiplicaciones. Dentro del paréntesis va a ir siempre ese 16.5 que me acaba de dar menos, y voy a colocar cada uno de los lados. Entonces primero empiezo con el 8. Ay, perdón, me falta la unidad de medida. 16.5 centímetros menos 8 centímetros, ¿cierto? Que es el primer lado, y lo mismo debo colocar con los otros. Voy a volverlo a escribir para que me alcance. Voy a escribir más a la izquierda, porque si no, no me va a dar el espacio. Entonces, el área vendría siendo la raíz de, y ahora sí la voy a escribir, semiperímetro, que es 16.5 centímetros por 16.5 centímetros menos el primer lado, que es 8, y hago lo mismo con los otros lados. Entonces sería 16.5 centímetros por el segundo lado, que es 10,
Ay, no sé por qué no me raya. Ya. 10 centímetros por, y ahora el tercer lado, que sería 16.5 centímetros por, perdón, menos, aquí es menos, menos 15 centímetros. Y aquí ya directamente debo hacer la operación. Entonces, de pronto se me esté escuchando entrecortado, solamente voy a escribir, ¿listo? Profe, Dime. no, profe, ya no. Vale. Ya. ¿Me están escuchando bien? Porfa, respondan. Sí, profe. Ahí Gracias. sí. Muy amables. Entonces, 16.5 por, y voy a colocar los resultados de las tres operaciones. Entonces, la primera es 16.5 menos 8, eso da 8.5. La siguiente es 16.5 menos 10, entonces da 6.5. 6.5. 6.5. Por, esto es por, y ahora 16.5 menos 15. Entonces, 1.5. 1.5. Correcto. Entonces nos quedaría ahora hacer esa operación. Entonces directamente sería 16.5 multiplicado por 8.5 multiplicado por 6.5 multiplicado por 1.5. Es toda la operación que está dentro de la raíz. Eso me daría un total de 1.367,43 y unos decimales más. ¿Listo? O sea que lo que faltaría es calcular la raíz cuadrada de ese resultado. Entonces sería raíz cuadrada de 1.367.43, que nos daría 36,97. Ahora, aquí quedaba la unidad de medida. Fíjense que era centímetros, pero habían 1, 2, 3, 4 centímetros. Entonces centímetros a la 4. Y al sacar la raíz cuadrada, entonces la raíz cuadrada de este elevado a la 4 es la mitad. Entonces sería centímetros cuadrados. Ahí hemos calculado el área.